Buenos días, mi nombre es Vitia Palma Salinas y soy del grupo 604. Voy a exponer acerca de qué son los derechos humanos y cómo surgen. Bueno, antes que nada debo empezar diciendo qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son prerrogativas basadas en la igualdad y en la dignidad humana. ¿A qué se refiere cuando habla de dignidad humana? Habla hacia el respeto que se tiene un habitante o un ciudadano a otro. Entonces, esta vida digna o esta dignidad humana se tiene que contemplar acerca de todos los aspectos de una persona o la vida de una persona. En este caso, la persona tiene ciertos derechos desde que nace, y estos derechos hacen que la persona más adelante crezca con esta dignidad humana y sabiendo que tiene estos derechos, así como la otra persona o las personas de la demás sociedad también tienen estos mismos derechos, que ninguna otra persona puede quitárselos, o ninguna ley puede quitarle esos derechos que le pertenecen. Hablaré acerca de que estos derechos, hay derechos universales, derechos que están constituidos en la Constitución. Entonces, estos derechos universales son derechos que están en todas las constituciones de otros países. Entonces, no se tiene este derecho aquí y en otro territorio que no sea mexicano. Son derechos muy básicos, derechos que desde pequeños, o derechos que te pertenecen al ser ya parte de un territorio o de un país. En este caso, nuestro país es México, entonces estos derechos ya se tienen a partir de ser ciudadano mexicano. El Estado, como principal fundamento de una sociedad, pues tiene la obligación de darle estos derechos a las personas y de proteger su integridad. Así como tiene derechos, tiene obligaciones. El Estado debe brindarle la seguridad al ciudadano o a la persona de que su integridad y su dignidad van a estar seguras ante cualquier situación. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es salvaguardar la identidad y la integridad de las personas, que estos derechos se cumplan o que se les respeten, ya sea de cualquier tez morena, tez de diferentes tonos raciales que existen en el mundo, diferente orientación sexual, diferentes culturas, sobre todo etnias que muchas veces no se les da el respeto debido, que son etnias que provienen de siglos, de años, y que siguen permanentes en nuestro país, mas sin embargo las personas no se les ha dado el respeto adecuado por parte de otros ciudadanos que los ven como diferentes, de diferente cultura, tez, nacional, racial, tonos raciales, diferentes creencias, diferentes religiones que hemos visto hoy en día, que es muy común que se discrimina a las personas o se les falta el respeto por creer en algo diferente. Entonces, de esto se encarga el Estado, también de promulgar leyes o de hacer leyes de acuerdo a lo que está padeciendo la sociedad, en este caso padeciendo de algo que es muy grave, que es no tenerle respeto a otras personas. Bueno, ahora vamos con una parte fundamental, que es los sucesos o a través del tiempo cómo se puede llegar a establecer lo que hoy en día son los derechos humanos para todas las personas. Hubo muchas luchas, como en todos los casos, porque siempre se tiene la conveniencia, siempre las personas de un poder grande buscan que haya personas que no tengan ese poder de alzar la voz. Entonces, siempre hay un poder mayor que impide que las personas luchen por sus derechos porque no les conviene.
¿Por qué no les conviene? Porque al notar que algo está mal o algo necesitan las personas o la sociedad, estos van a pedirlo al gobierno o van a pedirlo a lo que les está gobernando. Y es lo que menos necesitan estas personas, que les estén haciendo reclamos acerca de lo que necesitan. Entonces, los derechos humanos pasaron por a través del tiempo muchos sucesos para que se lograra establecer por escrito que ya eran derechos humanos, que ya eran de respetarse. Tenemos un suceso que fue la esclavitud abolida de 1863 en el gobierno de Abraham Lincoln. En el gobierno de Abraham Lincoln estaban en un suceso, en una situación en la que las personas estaban ya cansadas. Entonces se viene ese suceso de una pequeña guerra, por así decirlo. Entonces se da de parte del gobierno de Abraham Lincoln la orden de que ya fuera totalmente destruida esta esclavitud que se tenía a las personas de tez o raza negra. También se da esto en Puerto Rico, una guerra, por así decirlo, en la que la esclavitud también dejaba ya de existir. Porque para estos años ya la esclavitud era vista como una manera muy mala. Era una manera nada humana, por así decirlo, aunque así se le clasificaba, no humana de tratar a las personas. Hasta cierto punto los demás veían cómo se trataban a las personas como si fueran animales de servicio. Entonces, esto se trata ya de desaparecer totalmente. Entonces, se tenía una discriminación por la raza negra, que hasta el día de hoy se sigue viendo ciertos hechos particulares de que las personas no toleran o no aceptan a la gente de raza negra, que hemos visto muchísimas situaciones en las que las personas de raza negra no han sido incluidas simplemente por un color de piel en la sociedad. Así que sigue siendo un poco común entre nosotros ver este cierto, no desprecio, pero sí este cierto alejamiento de las personas, que como parte de una sociedad también debe ser cambiada, porque no podemos hacer a un lado a estas personas. Estamos hablando de derechos humanos, de que somos una sociedad, formamos parte de la misma sociedad y todos se merecen el mismo respeto. En este caso tenemos muchos sucesos que han ocurrido antes y después de lo que ahorita es nuestra sociedad, para que los derechos ciudadanos se concretaran y se hicieran de una manera legal. Tenemos que es la petición del derecho en 1628. En esta se plantean derechos que hoy en día para nosotros son básicos, realmente son básicos en nuestra vida. Libertad de expresión, que en este caso la libertad de expresión creo que todos hoy en día tenemos o gozamos de esa libertad de expresión, de poder decir que no estás de acuerdo en algo por ciertas circunstancias y dar tu opinión, ciertamente de la manera más buena posible, pero se da, de poder decir no estoy de acuerdo en esto, o tener motivos para decir que eso no es lo correcto. Es una libertad de expresión, es una libertad de decidir lo que tú quieres y lo que no quieres hacer acerca de lo que una persona está dando a tratar. Libertad religiosa, que la libertad religiosa, que pudieras tú elegir a qué religión pertenecer, en qué creer, sin que otra persona se viera obligada a decirte lo que tenías que pensar, o en lo que podías participar, o en qué actividades incluir.
sin que la iglesia se metiera en lo que es tu vida y tus decisiones, porque eso se veía mucho antes, que la iglesia controlaba el Estado. Entonces, ¿qué hacía estas leyes? Que la iglesia se apartara del Estado y que ya no se involucrara en tu vida o en las decisiones que tomaras. La libertad, derecho a tener y portar armas. Como hoy en día vemos, el derecho a portar armas muchas veces no se fue tomado en cuenta por el riesgo o por el miedo de que las personas lo ocuparan en hechos que no son correctos. Muchas veces se ocupaban en actos que no eran de buena manera, pero el derecho a portar armas ya es legal, ya es algo que las personas pueden hacer con un cierto permiso y con un cierto motivo de por qué lo están portando, de poder tener esa seguridad. Bueno, así como en otras partes del mundo se daban estos primeros pasos para crear o quitar todo esto que impedía a las personas tener derechos, en Francia también se dio en 1789 con la destrucción de una monarquía absoluta. ¿A qué se refiere una monarquía absoluta? Que era una sola persona la que tomaba el cargo a este poder de gobernar. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea un grupo de personas que pudieran decidir y ver más allá de lo que ve uno, de lo que quería una sola persona hacer a su población o a sus ciudadanos. Se plantea que más personas vean desde otra perspectiva y que opinen si en verdad están de acuerdo que eso serviría al pueblo. Entonces, se plantea esto y conforme a esto se dan las leyes, los derechos, se dan los derechos hacia las personas que estaban viendo que eran necesarios para tener una buena convivencia. En esto se plantean que las personas desde que nacen tienen estos derechos, que cualquier persona que nace debe de tener estos derechos asegurados y protegidos del Estado. Se da el derecho a la expresión, a la voluntad general. En estos, como ya lo había tratado, se es libre de opinar si se está de acuerdo o no, de plantear lo que tú piensas, sin que otra persona te esté diciendo que no es correcto, o simplemente sin que te lleguen a matar, porque era algo que ocurría. Si opinabas diferente a alguien, era seguro una muerte, porque no estabas pensando igual que él, no estabas pensando igual que lo que te imponían para pensar igual, ya sea en religión, ya sea en el gobierno, en la monarquía. Era algo que ocurría, que no se tenía este derecho a opinar, a opinar libremente lo que sentías, lo que opinabas, si estabas de acuerdo o si no. Teníamos también igualdad ante la ley, todos los ciudadanos iguales ante la ley, que no porque fueran de diferente categoría social, diferentes aspectos físicos, ciertas cosas que eran vistos diferentes las personas. Entonces se plantea esto, que fueran iguales ante la ley, que no porque la persona fuera de una clase social alta, que tuviera rasgos diferentes, no fuera tomado en cuenta de la misma manera. Porque bien sabíamos que por estos ciertos aspectos de acciones, las personas no eran castigadas de la misma manera, porque probablemente era de una clase social alta, la persona no merecía el mismo castigo, no merecía la misma
condena, no merecía el mismo trato. Entonces, se trata de plantear esto ante la ley. También se da la obligación del Estado al cuidar los derechos de las personas. Sí, se estaban planteando estos derechos, pero que fueran realmente cuidados por el Estado, porque las personas son vulnerables y al estar estas leyes, estos derechos, ¿quién les confirmaba, quién les aseguraba que iban a estar seguros? Entonces se plantea que el Estado sí cumpla lo que establece. Por esa parte, Francia comienza este paso de asegurarles la integridad y una seguridad a las personas. Y de acuerdo a lo que he visto o lo que hemos visto, son derechos universales. Son derechos que a través del tiempo pasaron por muchísimas partes del mundo, por muchos territorios, que tal vez nosotros no pudimos contemplar esas luchas, pero que pasaron por muchos años, muchas luchas, que hoy en día son derechos universales que tenemos regidos todavía y que siguen vigentes. Entonces, a través del tiempo podemos ver distintos cambios y distintas maneras de que las personas pudieran llegar a tener derechos humanos y derechos que deben de estar asegurados ante el Estado y que deben de cuidarse. Pero también nosotros como ciudadanos debemos de contemplar que todas las personas son iguales ante la sociedad y merecen el mismo respeto, así como nosotros pedimos que nos respeten. Que si hoy veo una persona de rasgos diferentes, sea tratada de la misma manera. Que no porque yo piense de una manera quiere inculcarle a alguien pensar igual, porque no es igual a mí, no piensa igual a mí, que debo respetar eso. Entonces, como ciudadanos nos toca eso, cuidar también de nuestra integridad, pero también de las otras personas, darles el debido respeto. Eso sería todo de mi parte. Gracias.